Hola chicos, hoy vamos a ver eh, el tema que estuvimos trabajando en la clase, que es la cuestión de las pirámides poblacionales y el tema de los terremotos. Vimos que los terremotos son consecuencia de, digamos, también, o sea, son cuestiones inevitables. Vimos que son por movimiento de las placas y que tiene que ver con un poco con la geografía de cada uno de los países, es decir, dónde están ubicados. Bueno, que en realidad no se puede evitar, pero sí sus consecuencias pueden ser menos nefastas. Para que se den una idea, en el caso de Haití, que se acuerdan que habíamos tomado como ejemplo dos países, uno por un lado es Haití y por el otro lado era Japón. Los dos son islas, pero están en el extremo de, digamos, de muchas diferencias entre unos y otros. Hay diferencias y muchas similitudes, que son las dos islas y que en un lapso relativamente corto, que fue entre el 2010 y el 2011, sufrieron ambos terremotos muy terribles. En el caso del de Haití, que fue el primero en el 2010, fue 7 en la escala de Richter. Saben que los números cuanto más alto es más complicado. ¿Sí? El terremoto más fuerte, murieron 316.000 personas, mientras que en 2011, un tsunami más un terremoto en Japón, murieron 15.893 personas, con una escala del Richter de 9.1. Lo que significa esto que no es que valen menos las personas o que vamos a contar muertos uno al otro, sino que vemos un poco las consecuencias de los terremotos, lo que habíamos hablado de los edificios antisísmicos y todo lo demás. Bien, veamos acá, ¿se acuerdan que habíamos visto el video del edificio de Estado de Haití? Yo les he dado el link, y ahora ahí pueden ver perfectamente en qué estado había quedado. Ahí sí está Haití, y a pesar de que acá no vemos, no sabemos exactamente Haití, no lo conocemos con exactitud, y no sabemos acá cómo estaba antes estas fotos de después del terremoto. Vemos que, por ejemplo, las calles son de tierra, ¿sí? Que es una condición, y que obviamente edificios antisísmicos no hay, ni siquiera en el edificio de Estado, ¿sí? Que bueno, que es una condición que sabemos que trae muchos problemas. Bien, este es Haití hoy, ¿sí? Vemos la falta de salubridad, los problemas que tenemos volvemos a tener calles de tierra, precariedad, basura, una mujer descalza. Entonces, simplemente con esta foto estamos viendo la situación en la que está y entendemos por qué Haití es uno de los países más pobres del mundo, ¿sí? Antes de ver las pirámides, no sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado que, les voy a variar un poco, que el INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es en el caso de la Argentina el instituto que se encarga de hacer todas las estadísticas, no solamente cada 10 años el censo, sino estadísticas como inflación, nivel de pobreza, alfabetismo, desnutrición. Bueno, todas esas estadísticas las hace todo el tiempo el INDEC, pero digamos la fiesta del INDEC, digamos, lo más importante es el censo, y en todos los países del mundo, en Haití, en Japón, en todos lados, hay un INDEC. ¿Para qué sirve el INDEC? Cuando nosotros hablamos del índice de pobreza o el alfabetismo, estamos mostrando que las políticas de Estado funcionan o no funcionan. Entonces, por eso es importante, o que hay problemas en un determinado aspecto o no. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que plantea el INDEC. ¿Sí? El INDEC, como todos los institutos de estadísticas de todos los países. Esta primera hoja que vemos acá es una hoja del censo del 2010. ¿Sí? Que ahora vamos a ver a continuación. Pero todos los países tienen institutos de estadísticas y con eso se hacen las pirámides poblacionales. ¿Sí? Una vez que, como pasa acá en Argentina, una vez que se llenan una serie de planillas, una serie de preguntas, si ustedes prestan atención, esta es la primera hoja, dice la calle, si es una casa, un rancho, una casilla, un departamento, una pieza. Fíjense que las preguntas que hace son la primera hoja. ¿Sí? Entonces hay un montón y hace preguntas tales como si tenemos baño, si tenemos letrina, un montón de cosas, ¿sí? Con todo eso, lo procesan toda esa información y lo que se logra hacer es esto que se llaman las pirámides poblacionales, ¿sí? Hay 3 tipos de pirámide. La que corresponde a Haití es la pirámide expansiva, ¿sí? Que corresponde a los países pobres, ¿sí? O países subdesarrollados. Recuerdan que la palabra subdesarrollo significa por debajo del desarrollo. Bien, como vemos, las condiciones de Haití son bastante complejas, ¿sí? Muy complejas. Lo vemos simplemente en las fotos. Vemos que una de las cosas
digamos, a ver, la pirámide poblacional muestra las cosas excepcionales y también muestra las cosas normales. Y las cosas excepcionales, y no tanto, como es algo vivir sobre las placas tectónicas, la unión de placas y tener terremotos, sufrir cada tanto, la falta de alimento, la falta de medicación, la falta de agua potable, todo eso se ve reflejado justamente en las pirámides poblacionales. Hay otros elementos que no se ven reflejados en las pirámides, pero sí los podemos deducir por las características que estas tienen. Por ejemplo, en el caso de Haití, tenemos mucha natalidad, que son las barritas de abajo. Fíjense que acá tenemos los años. Entonces, tenemos mucha natalidad, también tenemos mucha mortalidad, porque disminuye muy rápidamente, y muy poca la expectativa de vida. Si nosotros trazamos una línea desde acá hasta abajo, podemos decir que menos de la mitad de los nenes que nacen llegarán a adultos, ¿sí? Esto es una foto de un determinado momento en Haití, ¿sí? No significa que los nenes que nacen ahora van a morir. Si no, habría que hacer ahora porque este es del 2010. Pero lo que sí es importante para tener en cuenta es que estas pirámides poblacionales son una foto, pero que nos está mostrando las características de la población. En este caso, podemos deducir que no hay buenos hospitales, no hay, buena educación, porque hay muchísima natalidad, ¿sí? La expectativa de vida es muy baja, muy chiquita, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando también, es que no hay mucho, al ser muy bajita la expectativa de vida, nos está diciendo que no hay muchos hospitales, no hay muy buenos sistemas de salud, no habrá buenas medicaciones, o no están las condiciones dadas para que se trabaje en condiciones, los médicos, y que no, y que los enfermos se curen como corresponde, ¿sí? Algunas enfermedades que son normales a determinada edad no se estarán curando, ¿sí? Y esto genera una natalidad, una esperanza de vida muy chiquitita, que es lo que en promedio viven unas personas, ¿sí? Esto no significa que los nenes que nacieron en el 2010, si los vemos hoy, que pasaron 10 años, van a estar muertos, esperemos que no, ¿sí? La gran mayoría no es esa la cuestión, sino que lo que le puede llegar a servir esta pirámide, si es que le interesa al país, es justamente una transformación, una modificación de esa manera de vivir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si vemos esta pirámide y yo soy presidente, lo que podría llegar a hacer es, no sé, mejorar los hospitales, la educación sexual, aumentar las vacunas, etcétera, para que esta pirámide se revierta. ¿Sí? Que veremos quizás dentro de 10, 20, 30 o 40 años, los resultados no son de un día para el otro, ¿sí? Lo mismo pasa con la pirámide de Angola, es mucho más empinada todavía, lo que muestra que todavía es más pobre que Haití. En el caso de Japón, vemos reflejado lo que puede pasar en la pirámide poblacional, y esto del terremoto es una conexión muy clara con eso, ¿sí? Tenemos, por un lado, vemos acá cómo quedó por el tsunami terremoto, no se olviden los dos juntos, mayor de la escala de Richter, unos meses después, cómo estaba Japón. Otra imagen más, que si ustedes pueden ver acá el edificio con la P, es nuestra referencia, y lo vemos acá todo destruido, y acá como a los 6 meses ya tenía todo, perdón chicos, tenía todo el puente recuperado. Y acá esto también, ¿sí? Como a pesar de el agua abrasadora que parece que se lleva todo por delante, cómo se recuperó. Entonces la pirámide poblacional de Japón, que es ni más ni menos, se refleja claramente todo esto, ¿sí? En la pirámide, la recuperación y la manera en la que trabajaron se ve en esta situación. Veamos la pirámide que tiene poca natalidad, ¿sí? Y poca mortalidad también, y una esperanza de vida muy grande, ¿sí? Si nosotros nos miramos acá a los 75 años o 70 en uno u otro país, la cantidad de nacimientos que tienen va a ser mucho mayor. En el caso de Japón, la cantidad de personas que tienen en el caso de Japón va a ser mucho mayor que en el caso de Haití, ¿sí? Este tipo de pirámides corresponde a los países ricos o desarrollados y se los llama urna funeraria o restrictiva constrictiva, porque vemos que cada vez tienen menos natalidad, ¿sí? ¿Por qué tiene esta barra en el centro? Y lo vamos a ver mejor en el caso de Italia. Porque muchas personas de otros países, que a la edad en donde uno busca cierta estabilidad comercial, cierta estabilidad de vida, perdón, se va de su país de origen y va a estos países que no se sabe que están en mejores condiciones, y después cuando llega la edad más o menos de jubilarse, miren acá, más o menos a los 75, 69 años, vuelven a su país de origen. Entonces, por eso es que la misma cantidad de personas que nacen, después vuelve como a estabilizarse la cantidad de personas que son las que
O sea, la misma cantidad que gente que nació, digamos, no es que esto se mantiene, esta cantidad, este bloque no se conserva, sino que después se termina disminuyendo otra vez. Los originarios quedan solamente los nativos italianos, o muy pocos quedarán extranjeros, la mayoría son italianos. Bien, acá se ve claramente este aporte de la inmigración. ¿Qué pasa con la Argentina? Tiene esta realidad, lamentablemente, y también tiene esta. Entonces estamos en el medio, ni somos una ni somos la otra. Y eso se llama pirámide estacionaria, ¿sí? Vemos que hay una cierta mejora, fíjense que en el piquito, en la parte de arriba, todavía tenemos un piquito, lo que nos muestra que todavía hay una pirámide, ha habido problemas o una cierta similitud en este caso, en esta parte de acá con Haití, pero ven que en la parte de abajo, digamos, está mejorando muchísimo la situación de estos chicos, ¿sí? Podemos decir de las personas que tienen entre 40 o 45 años para abajo, ha mejorado muchísimo la expectativa de vida. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, en el caso de Argentina, porque tiene uno de los sistemas de vacunación más grandes del mundo, ¿sí? O sea, tiene una cantidad de vacunas muy grande, y eso hace que los chicos no se enfermen, ¿sí? Tanto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un montón de vacunas que cubren esas enfermedades y los protegen. El hecho de que la escuela sea pública, sí, que mucha escuela pública, que se tenga acceso a determinados conocimientos sobre educación sexual, la entrega de anticonceptivos en los hospitales, todo eso posibilita y muestra que hay una disminución de la natalidad, ¿sí? Y también está aumentando la expectativa de vida y está disminuyendo la mortalidad a edad joven, ¿sí? Lo mismo pasa con México, tenemos una pirámide similar. Entonces, acá vemos las características. La progresiva expansiva corresponde a países desarrollados con alta tasa de natalidad y mortalidad, muy alta tasa de natalidad y mortalidad, esperanza de vida baja. La regresiva, que es el otro extremo, de países desarrollados, bajas natalidad y mortalidad y alta expectativa de vida, y la estacionaria, en vez de desarrollo, es para nosotros, ¿sí? Está reduciéndose la natalidad, alta pero se reduce la mortalidad y es creciente la esperanza de vida. Vamos a sacarlo del INDEC, que hemos dicho, importantísimo, ¿sí? Para tener en cuenta esos elementos que son fundamentales para ver el proceso de evolución social y de mejora, ¿sí? El nivel educativo, ¿sí? Si fue una escuela secundaria, primaria, son como las preguntas básicas, y lo que nosotros vemos reflejado también en las pirámides poblacionales, el nivel educativo, ¿sí? Si llegamos a la universidad, si tiene solamente primaria, son las primeras preguntas que se hacen. Las mejoras en la infraestructura de la país, ¿sí? Eso va a hacer que no es lo mismo estar en unas calles de tierra de difícil acceso, ¿sí? Que pavimentadas, con caminos controlados, bien, ¿sí? El lugar en donde se vive, ¿sí? Donde nos cuidamos, donde nos vamos a atender, ¿sí? Nuestros médicos. Y último y fundamental, el papel de la mujer. El hecho de que la mujer haya tenido acceso a los conocimientos sobre control natal posibilita que se maneje de manera muchísimo más independiente que esto de hace 100 años para acá. Esto hace que la expectativa de vida además sea mucho más grande, hace que las mujeres puedan disponer de sus tiempos y de independencia de otra manera, y priorice, digamos, el estudio y el trabajo antes que quizás el formar una familia. El formar una familia, como pasa en los países desarrollados, se corre un poquito en edad, en tiempo, y esto unida a la expectativa de vida que es muy alto, y se prioriza, digamos, el desarrollo personal, que es muy importante para la independencia, ¿no es cierto? Entonces no hay que olvidarse el papel fundamental que tiene la mujer en todo este proceso. Por último vemos esta imagen, que son dos realidades que pueden ser perfectamente de nuestra Argentina, y estos son obviamente los procesos que tenemos que cambiar, mejorar, para que justamente no haya esta diferencia social tan grande, ¿sí? Bueno, chicos, dejamos de compartir acá la pantalla y los dejo hasta la clase que viene.